sí, se escucha así. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y como siempre cada domingo saludamos a quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet y también nos escuchan a través de nuestra señal de radio. El día de hoy, como siempre, y ha sido la tónica de todos estos meses ya de este año 2023 que se nos va acercando al final, estamos estudiando la hermosa carta del apóstol Pablo a nuestros hermanos en Roma y que, aunque en sí no es un manual teológico, es una de las cartas, sino la carta que contiene tanta riqueza desde el punto de vista doctrinal. Si queremos conocer la doctrina cristiana verdaderamente, el propósito de la salvación, la redención, nuestra condición como hijos de Dios, sin duda alguna, la carta a los romanos cubre prácticamente todas esas áreas. Y el día de hoy vamos a considerar el capítulo 8, desde el versículo 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia, en primer lugar agradeciendo, Padre Santo, el poder hacerlo de forma libre aquí en nuestra iglesia, Padre. Y también queremos esta mañana que tú nos hables por medio de esta porción, así como lo has hecho durante todo este año a través de esta carta. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ciertamente este capítulo 8 en particular, que es un capítulo extenso con 39 versículos, es en esencia, diríamos nosotros, el capítulo que trata con mayor profundidad el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo. Increíblemente, en una porción relativamente larga, pero a la vez es un capítulo solamente de esta carta, la palabra o la expresión Espíritu Santo aparece 19 veces, lo que implica que todo lo que se escribe aquí dice relación con la obra del Espíritu Santo. Y si bien es cierto, los primeros versículos hablaba acerca principalmente de cómo Dios ve a los seres humanos, ¿no es cierto?, solamente divididos en dos tipos de personas, los que están con Él, los que están sin Él, los que son de la carne, los que son del Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que andan en la carne, ¿no es cierto? Y eso no significa que como cristianos no podamos caer en pecado, por supuesto que sí, pero nuestro andar, nuestra forma de vida ya está definida por nuestra nueva condición, que es hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no por mérito propio, sino por gracia. Efesios dice que Él, de su gracia o por el puro afecto de su voluntad y su gracia, Él, ¿no es cierto?, nos ha dado esta condición de hijos de Dios. Por lo tanto, no corresponde a que somos mejores que otros, sino que corresponde al hecho de que Dios ha derramado su misericordia en nosotros y por eso es que nos manda a comunicar esta buena noticia a todo el mundo, porque a los ojos de Dios ningún ser humano tiene un mérito en cuestión. Sin embargo, este capítulo, ¿no es cierto?, estos versículos que analizamos hasta el versículo 13 la semana pasada, nos habla básicamente de esta condición. Los que están con Dios y los que no lo están. Entonces, eso implica no solamente que influya en nuestra forma de vida, en nuestros propósitos, en cómo transitamos por este mundo, sino que además define lo que es más importante, que es nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno. Los seres humanos fuimos creados para vivir eternamente.
el pecado cortó esa condición, pero no cortó la eternidad. Lo que cortó esa condición, lo que pasó es que el pecado nos condenó a toda la humanidad a vivir eternamente sin Cristo, sin Dios, apartados de Él y condenados. Lo que hace la obra de la cruz es el milagro de cambiar esa condición y por lo tanto cambiar ese destino. Entonces sí continuamos viviendo, pero continuamos viviendo con Él, en Él y para Él, por toda la eternidad. Esa es la realidad de las cosas, hermanos. Por eso es que tan importante como el vivir, ¿no es cierto?, tiene que haber en nosotros también una permanente ocupación, preocupación y ocupación, no solo en que vamos a morir. Si el Señor no viene antes, todos vamos a morir. Eso es algo que está desde el momento en que nacemos, ¿no es cierto? Todos vamos a morir. El punto no es si vamos a morir o no, sino que el punto es quién nos va a recibir del otro lado de la muerte. Y eso se define aquí. Se define aquí. Después de todo ese proceso, ahora vienen estas palabras reconfortantes que dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra vida como hijos de Dios ahora está determinada por una dirección, y la palabra guía o guiados, ahí es la palabra en griego ago, con acento en la A, que significa direccionar, significa inclinar. No significa necesariamente obligar, sino que lo que hace es que el Espíritu Santo ahora, al morar en nosotros, inclina nuestros pensamientos a Dios, va produciendo una transformación. Vamos siendo cambiados en nuestra manera de pensar. Comenzamos a amar lo que Dios ama y comenzamos a rechazar lo que Dios rechaza. Pero no por un acto religioso de no hagas, no digas, no gustes, como dice ahí, sino que todo eso viene como un proceso de transformación. Hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios porque amamos a Dios y porque ahora hemos sido transformados, porque el Espíritu Santo no solamente nos sella y nos cambia posicionalmente, de estar sin Cristo a estar con Cristo, de estar condenados a estar salvados, de estar en la carne a estar en el Espíritu. Ese es un cambio posicional inmediato. Pero de ahí empieza el proceso de santificación que se llama, que en el Antiguo Testamento se hablaba de la piedad, porque obviamente Cristo no estaba presente para ellos. Pero para nosotros que hemos recibido la revelación completa, el Espíritu Santo lo que hace es transformar mi interior, tu interior como hijo de Dios, de manera que hacemos las cosas porque amamos a Dios. Y aunque a veces las situaciones no son las mejores o las que quisiéramos como seres humanos, aún así, para nosotros siempre, cada acción que hacemos por Dios o para Dios en realidad, es porque le amamos. Ese es el sentido de esto. Esa es la gran e inmensa diferencia entre una mente carnal que incluso puede ser religiosa, que cumple una serie de estándares porque pretende de esa manera alcanzar, ¿qué cosa? La aceptación de Dios. Y nadie puede alcanzar la aceptación de Dios a menos que Dios lo acepte primero. Y cuando nos acepta, envía, dice, a su Espíritu Santo, a nosotros, de manera tal que ese proceso de transformación es tan milagroso como el milagro de nuestra salvación. Entonces, en eso es, en definitiva, y quiero invitarlos a Colosenses capítulo 1. Capítulo 1, versículos 9 y 10.
Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, Pablo está hablando a esta iglesia, ya no en Roma, sino que en Colosas, le dice, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, llenos del conocimiento de Dios. Ese conocimiento nos va a dar una sabiduría y nos va a dar una inteligencia que no es carnal, es una inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es una transformación que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, ¿no es cierto? Nos va mostrando su voluntad y de esa manera vamos nosotros viviendo de una manera que agrada a Dios, pero no porque estamos agradando de forma religiosa, sino porque estamos agradando a alguien que amamos. Es una relación de amor. Si los cambios en tu vida o en mi vida no son producto de esa relación de amor, tenemos que analizar efectivamente si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido el Espíritu Santo. Y esto se refiere justamente al proceso de santificación que nos va, ¿no es cierto?, cambiando nuestra manera de pensar y a la vez eso va cambiando, dice Romanos, nuestra manera de vivir. Estamos siendo transformados internamente. Entonces, naturalmente, voy dejando aquello que ofende a Dios y destruye mi vida y voy amando aquello que Dios ha puesto y amando su voluntad. En 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estamos libres. Recuerda de que en Romanos nos dice que éramos esclavos del pecado, esclavos de esto, esclavos de aquello. Ahora somos libres. El pecado permanece en nosotros, pero dice que ese pecado está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que nos empuja y que tiene fuerza, pero mayor es el que está en nosotros, dentro de nosotros, que el que está afuera. Recuerden la forma en que Pablo se trata a sí mismo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, hay victoria sobre ese pecado que está todavía, como se dice en medicina, acantonado en la carne. Y no va a salir de ahí nunca hasta que seamos, ¿qué cosa? Transformados, que esto corruptible reciba el cuerpo glorificado de incorrupción. Pero no estamos abandonados. Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él, ¿no es cierto?, es quien les dará el poder, la fuerza para poder sostener esa batalla y tener victoria. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos los hijos de Dios, mirando a cara descubierta, no tenemos que escondernos, no tenemos que demostrar que somos buenas personas, no, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre y nos transforme. Por eso dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos va transformando. ¿Cuál es ese espejo? ¿Recuerdan el concepto de espejo? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el referente. La palabra de Dios nos muestra nuestra pecaminosidad y la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va produciendo esa transformación de gloria en gloria. ¿Para quién? ¿Para mí? No, para mi Dios, para mi Señor. Entonces, volvemos a Romanos. Todo este proceso, todo lo que va a hablar aquí en estos 3 versículos,
tiene que ver con ese proceso de santificación. Ese proceso de santificación, ese proceso de transformación, ese de gloria en gloria, en que los hijos de Dios estamos, ¿no es cierto?, ocupados. Llevamos gloria a Dios en cada una de las actividades de nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales. Estamos llevando fruto, estamos transformándonos para la gloria de Dios. ¿Y qué dice? Recuerden, Primera de Pedro, que vimos la semana pasada también, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. E incluso aquellos que en algún momento consideren que nosotros estamos actuando equivocadamente, cuando Dios los visite, ellos se van a acordar de la forma de vida que vieron en ti. Y dice, ¿y glorificarán a quién? ¿A ti? No, a Dios. Nunca jamás la gloria es para nosotros. No te olvides de eso. Nunca jamás. El religioso siempre se va a pavonear de cuán bueno es, de cuán puro es. El cristiano, aunque tenga eso y proyecte eso, jamás va a atribuirlo a un mérito propio. A un mérito propio. Versículo 14, 8:14. Porque todos los que son guiados, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Desgraciadamente, muchas veces se hace de la obra del Espíritu Santo una cosa, una forma equivocada, casi como intuitiva, casi como con un concepto de sobrenaturalidad, ¿no es cierto? Que es, mira, el Espíritu me mostró que yo tenía que ir para allá, o yo tenía que hacer esto, yo tenía que... Algunos más patudos, ¿no es cierto?, y están solteros y ven una hermana jovencita, buena moza, y dice, el Señor me mostró que tú vas a ser mi esposa. La hermana tiene que decirle, a mí no me ha mostrado nada. ¿Ya? Entonces esas típicas cuestiones así, trasnochadas, que habitualmente se meten en la iglesia y eso queda como la dirección del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo claramente, obviamente, hay muchas decisiones en nuestra vida que no están escritas en la Biblia, diríamos. Pero si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en lo que sí está escrito, te aseguro que el margen de error en las decisiones que tomamos se va a achicar bastante. A achicar bastante. ¿Cómo nos guía? Por supuesto que lo hace a través de la palabra, en primer lugar. Y eso se llama iluminación. ¿Qué significa iluminación? Significa que la palabra de Dios se va a encender delante de nosotros y va a encender, ¿no es cierto?, que decía Colosenses, nuestra inteligencia espiritual para tomar decisiones basados en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver primero el Salmo 119. 119, 129, 130. Parece el número de teléfono, pero no, es el Salmo. Yo estuve en una iglesia una vez y el Señor me dijo que 119, 129, 130. Salmo 119, 129, 130. Dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, mi ser interior. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, o sea, nosotros. No hay aquí aunque tuviera un coeficiente intelectual humanamente superior, delante de Dios es un simple. Es un simple. Y todos nosotros estamos en esta condición. La diferencia, la madurez
de pasar de alguien simple a alguien maduro espiritualmente es la exposición permanente, continua y con propósito de su palabra. Entonces ahí dejamos de ser simples. La exposición de tus palabras alumbra, alumbra. Te pasa, por ejemplo, cuando estamos estudiando el día miércoles las raíces hebreas del Nuevo Testamento, que quizás leíste esos pasajes muchas veces, pero ahora hay una iluminación y como hay más luz, puedo entender mucho más, puedo entender mejor y me gozo en eso. Entonces, la iluminación es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, usando la palabra de Dios y mostrándonos. Salmo 43, 3. Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad. La verdad sin luz no va a producir cambio en nosotros. Y eso es lo que pasa con las personas que no tienen el Espíritu Santo y leen la Biblia. A lo máximo que pueden aspirar es a tener comprensión de lectura, en el mejor de los casos. Pero otra cosa es la iluminación. La iluminación es la obra del Espíritu Santo mostrándonos el pensamiento de Dios, llevándonos a conocer más a Dios y sus propósitos. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 25. Cuatro y 5. El corazón de David, que debe ser también el corazón de un hijo de Dios hoy, 25, 30 siglos después, más, como 30 siglos después. Muéstrame, Jehová, tus caminos. ¿Dónde me va a mostrar Jehová sus caminos? En su palabra. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Volviendo a Romanos. Tenemos efectivamente que el Espíritu Santo va a iluminar nuestra mente espiritual por medio de la palabra de Dios. Un hijo de Dios no solamente entiende lo que la Escritura dice, sino que también trasciende, porque lo hace parte de su vida. Comienza eso a ser la dinámica que va transformando su forma de pensar y que consecuentemente irá cambiando también la forma de vivir. Las decisiones, las elecciones que hace, estarán ahora mediadas ya no por el sentido y el pensamiento del mundo, sino por la palabra de Dios. Y podrá tomar decisiones espirituales aún en este mundo caído y apartado de Dios. Caído y apartado de Dios. Volvamos a Romanos. La iluminación, hermanos, produce en nosotros algo que este mundo ya no tiene: discernimiento. Lo que hoy mueve al mundo, hermanos, ya no son las convicciones. Todo es relativo. Todo depende de cómo se mire y, peor aún, todo depende de si me conviene o no. Así opera este mundo. Y esta es la realidad que nosotros enfrentamos. El concepto del bien y el mal, ¿quién pudiera hoy día, en un mundo sin Dios y en las condiciones en que se encuentra, ¿no es cierto?, en la cual el gran cáncer de este país, de este mundo, de todo el mundo, no solamente de nosotros, no es el problema económico, no es el problema político, es el problema moral. El problema moral es el que
transversalmente afecta a todas las instituciones de los seres humanos, todo, todo. Por lo tanto, eso, y todos quieren aparecer ¿qué cosa? Blancas palomas, como se dice, ¿no es cierto? Nadie quiere aparecer como un criminal o alguien efectivamente corrupto. Y todos tienen sus razones. ¿Por qué? Porque no hay un absoluto en cuanto al bien y al mal. Y por eso es que el mensaje de Jesucristo es tan cáustico, tan terriblemente fuerte, porque son verdades absolutas. Verdades absolutas. No hay, hermanos, una forma de escapar de la verdad de Dios. Existe una verdad. Y por lo tanto, si existe una verdad, todas las demás son mentiras delante de Dios. Delante de Dios. Y si somos hijos de Dios, es la forma en cómo comenzamos a pensar. Pero no miramos la mentira como una oportunidad de destruir, sino que miramos la mentira y a quienes están atrapados en eso como una oportunidad de iluminar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro amor. No a lo que hace, sino que a la condición en que se encuentra. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estuvimos ahí también. Por eso es que Jesús dice, no los aíslo del mundo, los dejo en el mundo. Para que el mundo los vea, para que el mundo, ¿no es cierto?, escuche cómo ustedes hablan, y si ustedes hablan como mi palabra, entonces los que son ovejas y están aún en medio de ese chiquero, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es la palabra chiquero, no es cierto? Porque eso se usa en el norte. Bueno, chiquero. Hay ovejas. Y van a salir de ahí. Entonces, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Sí. Y los hijos de Dios son inclinados a la voluntad de Dios, inclinados a hacer la voluntad de Dios. No son empujados, somos inclinados. Y el Espíritu Santo va a iluminar por medio de su obra la palabra de Dios, y eso entonces va a tener un sentido absolutamente práctico, y es lo que se llama en la Biblia fruto. El fruto del Espíritu, que dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Todo ese fruto del Espíritu es producto de la obra transformadora del Espíritu Santo, que de gloria en gloria, ¿no es cierto?, nos va, ¿qué cosa? Perfeccionando en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El discernimiento es una obra fundamental de la iluminación. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Vamos a leer desde el versículo 11, porque esto es justamente donde algunos se encuentran y donde debiéramos apuntar o estar. 5:11. Pablo dice, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí, hay pueblo de Dios que se hace tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, no significa que debieran estar en el ministerio de la escuela bíblica. Un maestro, en el concepto bíblico, es alguien a quien escuchar, alguien a quien mirar, es una guía, y puede que no estés en ningún ministerio formal, pero significas un faro, una dirección para aquellos que están empezando. Pero muchos, en vez de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hay que enseñarle de nuevo las primeras cosas. Eso, hermanos, es fundamental. El maestro nunca se pone del lado del inmaduro.
¡Ay, que nadie nos llama! Sí, en realidad hay que llamarlo. No significa que no llamemos. Significa, hermana, ¿qué es lo que sucede? Hermano, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué dice eso? ¿Qué necesita? Quiero comprometerme contigo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el inmaduro siempre va a pedir, es como una oveja, dame, llámame, invítame, salúdame. Y toda esa, ¿no es cierto?, cosa que existe, entonces el maduro nunca va a estar en ese lado. No porque se sienta superior, todo lo contrario, es porque va a asumir un rol de guiar, de direccionar. Entonces muchos que ya llevan años debiéramos estar en esa condición, pero paradojalmente no es así. Y necesitamos madurar. No para ser mejores delante de los demás, sino para honrar al Dios que nos salvó y ser usados por Él. Ser usados por Él, tanto en su pueblo como en aquellos que no son pueblo de Dios. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esto no significa que nos volvemos más cabezones, algunos ya no pueden ser más cabezones, pero estoy hablando intelectualmente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero esa madurez implica mayor entrega, mayor dirección, mayor apoyo, mayor corrección en amor, mayor guianza sobre los demás. No es una lejanía intelectual, es una cercanía, ¿no es cierto?, que es congregacional. Para eso es que maduramos. Para los que por el uso, escuche la palabra, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que está bien de lo que está mal. La iluminación del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, nos da discernimiento sobre el bien y el mal, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Discernimiento. Y dice, el ejercicio, el fruto del Espíritu es producto de un ejercicio. No tengo paciencia desde el punto de vista espiritual si es que no ha habido un ejercicio. Y te cuento una cosa, para ejercitar Dios te va a poner con personas que van a colmar tu paciencia. Se los digo por experiencia, ¿no es cierto? Porque va a pasar eso. Pero ser paciente no significa ser pasivo. Significa que enseñamos, que instruimos, que direccionamos. Y a veces también que cortamos. Porque nos debemos a un rebaño. Hay un bien mayor. Hay un bien mayor. Entonces, la iluminación produce discernimiento. ¿Qué otra cosa va produciendo entonces en nosotros? La santificación. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12 al 15. Si usted anota estos versículos, después señale o subraye palabras clave, obediencia, en fin, palabras que son importantes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no solamente cuando aparece el supervisor, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya soy salvo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ocuparme.
¿Cómo me ocupo? Por el estudio de la palabra, usando los medios de gracia que Dios me ha dado, su palabra, bueno, la presencia del Espíritu Santo que va a usar su palabra, va a usar la congregación, va a usar las circunstancias, va a usar todo, pero tengo un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La gloria de Dios. Y cada vez voy a entender más la gloria de Dios. Muchas veces la gloria de Dios va a significar una postergación personal. Porque hay un bien mayor. Cuando nosotros somos inmaduros, siempre vamos a querer lo nuestro. Yo soy lo más importante. El inmaduro siempre es el centro o quiere ser el centro de las cosas. No es que yo, no que yo, es que yo necesito, es que yo quiero, es que a mí me... Bueno, pero eso se escucha en otros lados, no acá. Es por si se llegara de repente a escuchar algo así, acuérdese, estamos madurando. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Jesús? ¿No es cierto? Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros ni la C de cruz vamos a enfrentar. O sea, ya no la enfrentamos. A lo más nosotros nos va a perseguir la tía, ¿no es cierto? Pechoña y otros más que por ahí van a aparecer. Pero ya no nos persiguieron de esa manera. ¿Ya? Ni nos van a tirar a los leones, salvo que te caigas en el zoológico, ¿no es cierto? Pero... Entonces, analicemos bien contra qué o contra quiénes estamos nosotros luchando. Habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor. Ese no es miedo, temor, recuerden, es la reverencia y temblor. Estamos delante de Dios, es mi Padre, soy adoptado, pero significa que hay un respeto supremo a quién es Él. Él no es el flaco, el de arriba, como el mundo lo dice. Él es Dios. Él es Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Sí, coloca el querer y el hacer, pero yo tengo que hacerlo. Siempre decimos, uy, pero yo quería hacer esto. El mismo apóstol dice, quiero hacer el bien. No siempre me sale. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. ¿Y eso cómo se consigue? Entrenando, 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 entrenando. Practicando, 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 con propósito. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Qué increíble que ocupa estas cosas en cosas tan teológicas, mete murmuraciones y contienda, como que es una cuestión tan poco espiritual, pero metía ahí. Y la iglesia de Filipo no es distinta a la iglesia actual, en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que va a impedir el avance? Murmuraciones y las contiendas. ¿Sabes por qué? Porque si aquí entran, ¿no es cierto?, y nos ponen a todos contra la pared y empiezan a apuntar, o ponen a tu hijo con una pistola en la cabeza, se va a saber al tiro quiénes son y quiénes no. Pero como la cosa es tan nebulosa, estas son las cosas o las actitudes que van a afectar el desarrollo espiritual individual y corporativo. ¿Y cuál es el propósito de esto? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No vemos ahí un corazón religioso, vemos un corazón transformado. Un hombre que se goza, que se regocija con el crecimiento de otros, que está preocupado y ocupado. Porque Pablo no solamente escribía, iba a esa congregación. Volvamos a Romanos, ya para ir terminando. Versículo 14, Romanos 8:14. Recordamos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A eso se refiere todo esto y quizás mucho más que no vemos. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar hacia esa santificación
por medio de la iluminación. El Espíritu Santo va a usar la verdad de Dios, su palabra, para cambiar mi manera de pensar y va a cambiar mi manera de vivir y voy a ir madurando. Pero si no me involucro en este ejercicio, no va a ocurrir nada. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Éramos antes esclavos del pecado, esclavos, ¿no es cierto? Ahora no, hemos recibido el espíritu de Dios. Entonces, cuando estábamos en esa condición de esclavos, estábamos en temor. Aquí no es temor de Dios, aquí es miedo. Una de las cosas que caracteriza el mundo actual en el que vivimos, con justa razón en muchos casos, es el miedo. Hay un miedo, un temor natural. Nuestro país es presa de una ola de delincuencia inédita. Y claro, hay temor en la población, en nosotros mismos. Que tenemos que tomar muchos más resguardos que los que habitualmente se tomaban. Eso es real. Pero lo que se está refiriendo aquí es el miedo a la muerte, el miedo a qué va a pasar, a qué me va a pasar, cuál va a ser mi futuro, en qué va a terminar esto. Eso ya no son asuntos sin resolución para un hijo de Dios. Sabe perfectamente que esto que ocurre, lo único que pasará es que irá escalando en mayor y mayor situación de violencia, persecución y cosas que van a tener su proceso cúlmine durante la tribulación y gran tribulación. Entonces, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a qué va a pasar si me muero, ese miedo a qué va a pasar, todo eso, ya no somos esclavos de eso. Ya no somos esclavos de eso. Porque hemos recibido, dice el versículo ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La adopción la vamos a ver más en profundidad en capítulos más adelante. Pero esa adopción no solamente implica ser incorporados a una familia, sino que implica ser también herederos, coherederos y todo lo que eso significa. Pero ser adoptados significa que somos parte de la familia de Dios. Dice, somos ciudadanos del cielo. Y Dios a sus hijos, ¿no es cierto?, los disciplina, pero también los cuida, los protege, les da propósito. Nunca seremos arrancados de su mano. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado por Dios. Entonces, ¿qué empezamos a tener nosotros? Paz, que sobrepasa todo entendimiento. Por supuesto que en el plano humano tomamos resguardos, pero nuestra confianza no está en esos resguardos, está en Dios. Está en Dios. Debemos ser precavidos, por supuesto, ahora y siempre. Pero otra cosa es vivir en temor, en miedo. Miedo a la situación económica, miedo a esto. Esto, hermanos, les aviso, y ustedes lo saben, va a ir de mal en peor. Tiene que esto llegar a un punto que está cada vez más cerca, en la cual el mundo clame por ese gobernante mundial, como ya lo está haciendo hace mucho rato, ¿no es cierto?, que traiga lo que ningún gobierno humano ha traído, y ese es el anticristo. Entonces, el escenario se está preparando a que ese clamor se haga cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Somos adoptados como hijos, Efesios 1:5. Efesios 1:3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha las palabras del apóstol. Bendito sea, eso habla de un regocijo, de un gozo, y todos
Si conocemos la historia del apóstol Pablo, sabemos que no solamente fue difícil, sino que fue en muchos sentidos terrible. Pero él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, sin mérito, pero eso no quita el hecho de que hemos sido adoptados. Y si somos adoptados, entonces también somos beneficiarios de toda la herencia guardada por nosotros. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allá está nuestra herencia. Aquí estamos de paso. A algunos Dios les ha permitido tener su ranchito un poco mejor que otros, pero todo eso es perecedero. Nada de eso permanecerá, ni lo podremos usar, ni lo llevaremos siquiera a la vida eterna. ¿Significa eso que no vas a pintar tu casa y te vas a dejar que la cuestión se caiga a pedazos? No, porque el Hijo de Dios no es así, es ese equilibrio. No, que nada con lo material. Entonces, si tienes tu casita, arréglala, pero no te aferres a eso, así como, o a lo que sea que tengamos, ni aún nuestra salud. Porque aunque tengamos acceso a los mejores médicos, nos vamos a morir igual. ¿Significa eso que no vamos a ir al doctor? Por supuesto que no. ¿Se dan cuenta de los extremos? ¿No es cierto? No, si Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que sanar. Entonces se mueren, po. Antes de tiempo, quién sabe. Como siempre digo yo, si te pica una araña de rincón, en el nombre del Señor, reprendo el veneno, pero si se te empieza a hinchar, arranca, po. ¿Eso cuánto te va a llevar? 30 segundos. Si es que quieres hacerlo, puedes salir antes y orar en el camino, que es lo que yo haría. ¿Ya? A lo mejor no soy tan espiritual como tú, pero... Ok, volvamos a Romanos para ya terminar. Esa expresión que aparece ahí en el versículo 15, Abba Padre, ¿recuerdan ustedes quién la dijo primero? No que no la usaran los judíos con los padres, pero nunca, jamás en la cultura judía, religiosa judía, un judío podría considerar esa cercanía con Dios. Siempre Yahvé es distante, nunca es cercano. Por eso existía el hecho de que los rituales no los entendieron finalmente, porque los rituales eran para acercarlo a Dios y los rituales finalmente terminaron alejándolos de Dios. Pero Jesús dice en el Getsemaní, Abba Padre, todas las cosas te son posibles, pero hágase tu voluntad, no la mía. Pero le dice Abba Padre. Y dice que nosotros clamamos igual, Abba Padre, que significa papá. Es una cercanía, dice que tenemos libertad para entrar al trono de la gracia. Papá. No es papacito, papá. Ni papaíto, no, papá. Uno le va a decir, padre, papá, si es posible, pasa de mí esto. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Esa cercanía, entonces, somos hijos, tenemos el mismo derecho que nuestro Señor Jesucristo tuvo para llamarlo con ese nivel de cercanía. Papá. Y por eso dice el Espíritu mismo en el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, nuestro ser interior es testificado por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos dice que a pesar de que a veces nosotros caemos, a pesar de que luchamos contra el pecado, a pesar que a veces somos derrotados por el pecado, a pesar, ¿no es cierto?, de que nuestra vida obviamente no es perfecta, ni lo será, a pesar de eso, tengo una convicción de que soy su hijo. ¿Sabes por qué? Porque me perdona, porque pone en mí odio por el pecado.
y coloca en mí anhelo por hacer su voluntad. ¿La hago siempre? No, por desgracia. ¿Caigo en pecado aunque lo odio? Sí, también por desgracia. Pero busco a Dios, y tú tienes que buscar a Dios. El Hijo de Dios busca a Dios y de Dios. De Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan 20:17 para terminar. La escena es, recuerde, Jesús se aparece a María Magdalena. Y María Magdalena inmediatamente, como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho, se tira a abrazar a Jesús. Pero Jesús le dice, no, todavía no, porque no he subido a mi Padre. Recuerden, Jesús es el Cordero de Dios. Fue el Cordero de Dios. Cuando Él sacrificó su sangre, ¿dónde se vertía esa sangre? En el templo, en el tabernáculo y en el templo, en el propiciatorio, que era la tapa del arca. Bueno, recuerden que el templo, el tabernáculo y el templo fueron hechos bajo un modelo existente en el cielo. Él subió a la verdadera presencia de Dios a entregar su sangre. Su sangre, ¿ya? Entonces, hay toda una enseñanza en eso. Pero ¿qué es lo importante de lo que queremos ver? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, qué maravilloso, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esas son palabras preciosas. Mi Padre, Jesús, mi hermano. Dice la palabra también que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces Él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro ser interior que somos hijos de Dios. No porque somos mejores que otros, no porque lo merecíamos, no porque hemos ganado, ¿no es cierto?, estrellitas al memorizar versículos bíblicos. Todo eso hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos ser transformados, como dice, de gloria en gloria, para su gloria, mirándonos en ese espejo que es la palabra de Dios. Ese es el proceso de la santificación. Entonces el Espíritu Santo no solamente nos ha sellado, sino que nos está transformando. Y esa transformación es evidente a nosotros y también debe ser evidente a los demás. No alguien perfecto, por supuesto que no, pero sí alguien que su vida muestre esa guianza, esa inclinación genuina, verdadera a las cosas de Dios. ¿Nos podemos de pie para orar? Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra y te agradecemos, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, Señor. Fue la promesa que tú le diste a tus primeros discípulos y es la promesa vigente para todos nosotros y todos los que vendrán más adelante, Señor. Padre, te pedimos perdón porque sin duda hemos fallado, pero también sabemos que tenemos en ti a defensor, al mejor defensor, Señor, que nos defiende delante de ti. Gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones y permite que te podamos conocer y amar para que las cosas que hagamos o dejemos de hacer en tu nombre sean el fruto de esa relación y no de un acto religioso que pretende impresionarte a ti, cosa que jamás va a ocurrir, o a los demás. Gracias, Señor, en tu santo nombre.